¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a resolver este circuito mediante las leyes de Kirchhoff y luego comprobaremos nuestros resultados con un balance de potencias, ¿de acuerdo? Muy bien, comenzamos entonces. Recordemos que para nosotros poder resolver un circuito debemos conocer básicamente todas las corrientes y todos los voltajes de todos los elementos. En este problema ya tenemos por aquí una corriente como incógnita y lo que nosotros debemos hacer es hallar las corrientes en los demás elementos, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo cuidado de no llenarnos de incógnitas, para que no se nos complique mucho la solución del problemita. Entonces vamos a colocar algunas corrientes como nuevas incógnitas que debemos calcular. Esta incógnita que vamos a colocar, procuremos colocarla cercana a las corrientes que tenemos ya en el problema, para de esa forma asociarlas con estas corrientes que nos proporciona el problema y así no estar en la necesidad de agregar más incógnitas. Por ejemplo, ¿no? Podemos comenzar colocando por aquí una corriente que podemos llamarle la corriente I1. Ahora te preguntarás, ¿no? Pero ¿por qué justamente esa resistencia? ¿Por qué no esta? ¿O por qué no esta? ¿O por qué no esta? Ya, esta resistencia es bastante interesante porque esta resistencia vemos que por este lado está conectada al mismo nodo que este elemento, el cual tiene la corriente que tenemos por acá, o mejor dicho, es una fuente de corriente que depende de esta corriente, la cual tenemos como incógnita y que aparece por este lado. Entonces, de alguna forma vamos a poder relacionar estas dos corrientes, ¿no? Justamente en este nodo. Y de la misma forma también vamos a poder relacionar estas dos corrientes en este nodo, dado que una de ellas ingresa al nodo y la otra sale del nodo. También podríamos haber colocado esta corriente en esta resistencia, porque igual esta resistencia por un lado está conectada con esta fuente de corriente y por el otro lado está conectada también con esta corriente, o sea, se podría haber relacionado. Entonces podríamos haber colocado como una incógnita, como nuestra segunda incógnita, digamos, este I1 lo podía haber colocado acá para comenzar mi análisis por este lado. O también podía haberla colocado acá, también se resolvería de la misma forma, tratando de relacionar la corriente que está acá con esta corriente y con esta corriente. Pero bueno, ya la colocamos aquí, así que continuemos. Podemos observar que esta corriente y esta corriente están ingresando a este nodo, ¿cierto? Porque esta corriente de acá viene por este lado, corriente I1. Como esto de aquí es un nodo, nosotros sabemos que todas las corrientes que ingresan al nodo deben salir de él. Por lo tanto, aquí está ingresando I1 más 1,2 IB y por lo tanto debe salir la misma cantidad, o sea, I1 más 1,2 IB, ¿cierto? Todo lo que está ingresando al nodo, que es la suma de estas dos corrientes, es igual a esta corriente que sale. Y a su vez esta corriente que sale viene por esta línea y pasa a través de esta resistencia. O sea que esta corriente I1 más 1,2 IB está por acá. Recordando que siempre la corriente en una resistencia va del mayor al menor potencial eléctrico o del más al menos. Ahora seguimos analizando este nodo de acá. Mira, atento qué es lo que sucede en este nodo. Fijarse que esta corriente viene por acá, ¿no es cierto? Esa corriente, ¿cuánto vale? Vale I1 más 1,2 IB, ¿correcto? Ahora analicemos este nodo. Para este nodo está ingresando esta corriente y para este nodo por aquí está saliendo IB, porque esta corriente IB es la misma que está por acá, ¿cierto? Es la misma corriente IB. Y nosotros sabemos que la suma de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que ingresan. Como aquí está ingresando esta corriente, por aquí esta corriente más esta corriente sumadas deben dar esto, ¿de acuerdo? Si quieres puedes plantear una ecuación más o lo puedes hacer directamente. Mira, como aquí hay un I1 que está ingresando, aquí debe haber un I1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta corriente más esta corriente me debe dar esto, ¿cierto? Pero ahí no acaba. Porque fíjate que aquí solamente hay IB y aquí hay 1,2 IB. ¿Cuánto falta? 0,2 IB. Y justamente esos 0,2 IB deben estar necesariamente por acá. De tal forma que si tú sumas estas dos corrientes, la suma de estas dos corrientes será la corriente que esté ingresando, ¿no? Porque estas dos salen y esta ingresa. ¿Listo? Ahora, como mencioné, si deseas, esto le puedes llamar IX y puedes analizar este nodo y vas a comprobar que IB más IX, que es la corriente que sale, es igual a I1 más 1,2 IB.
Luego resuelves eso y tendrías que Ix es igual a I1 más 0,2 IB, que básicamente es la corriente que está acá, ¿cierto? ¿Se puede hacer así? Sí, pero también se puede hacer directamente como te das cuenta. Solamente es cuestión de recordar que todo lo que ingresa a un nodo es igual a todo lo que sale. Ya, algo parecido a lo que hemos hecho por aquí, vamos a hacerlo en este nodo. Porque mira, fíjate, en este nodo está ingresando, en este nodito está ingresando una corriente de I1 más 0,2 IB. Pero por aquí está saliendo 1,2 IB. Por aquí también entonces la corriente debe estar saliendo, ¿cierto? Aquí la corriente debe estar saliendo de esta forma. Tal que si yo sumo estas dos corrientes, me debe generar esta corriente de acá. Y así nomás analizando, te puedes dar cuenta que esta corriente es igual a I1 menos IB. ¿Pero por qué es menos IB? Recuerda, la suma de estas dos corrientes que están saliendo debe ser igual a la suma de las corrientes que van ingresando. La corriente que ingresa es I1 más 0,2 IB. Si tú sumas esta corriente con esta corriente, te va a salir I1 menos 0,2, perdón, más 0,2 IB, que justamente es igual a la corriente que ingresa. Nuevamente, si tienes dudas, analiza el nodo, llámale a esto corriente IY, y ahora podemos deducir, ¿no? En este nodo podemos ver que la corriente IY es lo que sale, más la corriente 1,2 IB, serían estas dos las corrientes que salen del nodo, y la corriente que ingresa al nodo es I1 más 0,2 IB. De ahí despejas IY y puedes comprobar que justamente es I1 menos IB, que es justamente lo que hemos colocado por acá. Como te das cuenta, se puede hacer directamente, solamente hay que recordar que toda la corriente que ingresa es igual a toda la corriente que sale. Ahora sí, como puedes revisar en el circuito, todos los elementos ya tienen ubicadas las corrientes correspondientes. Ahora solamente nos queda resolver mallas. Pero antes de comenzar a resolver mallas, vamos a colocar el más y el menos en cada elemento. Recuerda que la corriente siempre va del más al menos, del más al menos, del más al menos, del más al menos. ¿Listo? Ahora vamos a elegir las mallas que vamos a resolver. Creo que me parece bastante obvio que una de las mallas que vamos a resolver es la que está acá. Porque básicamente tienes una fuente de tensión conocida y todos los de aquí son resistencias y tendrías una relación entre la corriente I1 e IB. Entonces, esto será la primera malla que vamos a resolver. Vamos a recorrerla en el sentido horario. Podemos comenzar por esta fuente de acá. Vamos a colocar por aquí entonces, ¿de acuerdo? Escribimos, a ver, primero voy a comenzar a resolver la malla número 1. Esta malla de acá. Comencemos por esta cosita. Vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. A ver, comencemos por aquí. De menos a más aumenta el potencial. Entonces por aquí sumamos la tensión. 100. Ya está. Seguimos por este lado. De menos a más aumenta otra vez. Sumamos la tensión. Recuerde que cuando es resistencia, resistencia por la corriente, ¿no? 5 por I1 menos IB. Ya está. Seguimos por este lado, de menos a más aumenta otra vez, sumamos entonces, la resistencia vale 10, multiplicado por la corriente, ¿no? Que es I1 más 0,2 IB. Ya está, tenemos este voltaje, esta tensión de acá. Aquí es más menos, en este caso restamos, ¿no? Recuerda, aquí vamos del menos al más, está aumentando, se suma. Del menos a más se suma. Recuerda que lo que está aumentando es la tensión, ¿no? Aquí aumenta la tensión, pero aquí va del más al menos, disminuye la tensión. Restamos en ese caso, ley de Ohm, ¿no? 2 por su corriente. La resistencia que es 2 por su corriente que es IB. Ya no hay nada más que analizar porque recuerda que comenzamos acá, recorremos toda la malla y terminamos ahí. Esto de aquí es igual a 0. Y ahora planteamos la ecuación que está acá. A ver, primero aquí voy a dejar a 100 solito. Ya, 100 lo dejamos solito. Igual, a ver, 5 y 1. 10 y 1, con eso es 15 y 1, que pasa al otro lado restando. Menos 15 y 1. ¿Listo? Ya vamos ahora con IB. Mira, 5 IB, 10 por 0,2, eso es 2 IB. Aquí tienes menos 5 más 2, menos 3 IB. Menos 2 IB, eso es menos 5 IB. O sea que aquí hay menos 5 IB, pasa al otro lado a sumar, más 5 IB. Listo. Aquí tenemos entonces en este momento la primera ecuación que vamos a resolver.
¿Listo? Esa es la primera ecuación que vamos a resolver. Ahora vamos a plantear una segunda ecuación para poder hallar justamente la corriente I1, la corriente IB, y con eso podemos hallar la potencia en las resistencias y en este caso también en la fuente, perdón, que está por acá, de su corriente es IB. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué malla vamos a utilizar para plantear la segunda ecuación? Ahora, de repente estaríamos tentados a utilizar esta malla, ¿cierto? Pero hay un pequeño problema con esta malla. Si yo resuelvo esta malla, aquí aparece I1 como incógnita, I1 menos IB también sería la otra incógnita. El problema va a estar con esta fuente, porque esta fuente es una fuente de corriente. Y como es una fuente de corriente, tiene una tensión, la cual nosotros no sabemos. Si aquí aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, el problema va a ser que va a aparecer una nueva incógnita. Y eso por el momento no me conviene. Por el momento quiero hallar todavía las corrientes, ¿de acuerdo? Entonces podemos probar con otra malla. De repente estaríamos tentados a resolver esta malla de acá. Pero surgiría el mismo problema que ha surgido con esta malla, ¿cierto? No conozco la tensión de esta fuente de corriente. Recuerda, una fuente de corriente tiene tensión y tiene corriente, ¿de acuerdo? Como no conozco, una incógnita más, un problemón, se complica. Sin embargo, lo que podemos hacer es tomar una supermalla. Porque si te das cuenta, si yo tomo esta supermalla de acá, esta supermalla, lo que va a ocurrir es que solamente van a aparecer las corrientes I1 e IB, ¿cierto? Como únicas incógnitas. Y eso formaría la segunda ecuación que junto con esta primera ecuación resuelve para las corrientes, para obtener el valor de las corrientes. Entonces vamos a tomar por aquí la supermalla. Esta cosita de aquí. Esto es una supermalla. Ya, recuerde que una supermalla siempre es una malla que contiene otras mallitas más pequeñitas, ¿no? Esto es una supermalla. Esta supermalla vamos a recorrerla en el sentido horario, ¿no? Que es el sentido convencional como estamos recorriendo todas lo que son las mallas, las supermallas. Indicamos por aquí entonces, ahora para la supermalla. A ver, ahora para la supermalla vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a comenzar por aquí, ¿de acuerdo? Puedes comenzar, recuerda, por cualquiera, ya, pero recuerda también que debes recorrer todos los elementos de la supermalla, uno por uno, sin repetir. Comencemos por él, ¿de acuerdo? En ese sentido, en este caso hacia arriba, ¿no? De más a menos disminuye, restamos entonces menos 10, porque es una resistencia, sería su resistencia por su corriente. Su corriente es I1 más 0,2 IB. ¿Listo? Ya tenemos entonces por aquí la tensión de este elemento, que es esto. Seguimos por acá, recuerda, todo esto es la supermalla, recuerda, todo eso es la supermalla. El siguiente elemento que vamos a analizar es este. De más a menos disminuye menos 5 por su corriente, que es I1 menos IB. Ya está. Seguimos por aquí analizando, de más a menos otra vez disminuye, menos 2 por su corriente, que es I1. Aquí está entonces I1, ya está. Seguimos por acá, no hay ningún elemento que analizar. Por aquí este elemento, ¿no? Del más al menos disminuye, restamos 20. ¿Por qué? Porque la resistencia vale 20. Multiplicado por la corriente, que es I1 más 1,2 IB. Ya está. Y de aquí básicamente estamos planteando la segunda ecuación, ¿cierto? Porque ya hemos analizado los 4 elementos que conforman esta supermalla. Ahí está, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento. Ahora acomodemos todo esto, ¿de acuerdo? Como aquí en todos aparece menos, 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 podemos multiplicarlo por menos 1, de tal forma que aparece más. Y ahora sí, sumamos nada más, básicamente, ¿no? Va a ser 10 y 1. 5 y 1, 17 y 1, 37 y 1. Colocamos por acá, 37 y 1. Vamos ahora con IB. Aquí va a ser 2 IB menos 5 IB, porque recuerda esto se convierte en más, multiplica todo por menos 1, sería 5 menos IB, menos 5 IB, más 2 IB menos 3 IB, más 20 por 1,2 IB. Esto de aquí es 24. Menos 3 que estaba por acá, más 21 y B. Y esto es igual a 0. ¿Listo?
Ahí tenemos entonces las dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Ya hemos visto en problemas anteriores cómo se resuelve esto utilizando la calculadora. Mi primera incógnita va a ser I1 y la segunda va a ser IB. O sea, esto va a ser como X y esto va a ser como Y. Vamos aquí a la calculadora, aquí a modo, vamos aquí presionando 5 para las ecuaciones, ecuación de dos incógnitas, opción 1. Colocamos, primera ecuación es esta. Esto recuerda que es como X, por lo tanto esto es A, menos 15. Ya está. En la segunda, esto es como Y, por lo tanto esto es B, 5. Y el término independiente, 100, ¿no? El que no depende de nadie, 100. Es porque es un número nada más, ¿no? Ahora esto de acá. El primero recuerda que es X y 1, por lo tanto aquí va 37. El segundo es 21, esto sería Y. Y por último, 0, ¿no? Ya está. Operando tenemos esos valores. A ver, el primero, que es I1 es menos 4,2, vamos escribiendo, ¿de acuerdo? A ver, I1 es igual a menos 4,2 amper. Listo. ¿Qué más? A ver, colocamos igual. Y tenemos aquí el otro 7,4 que sería IB. Coloquemos por aquí IB es igual a 7,4 amper. ¿Listo? Ya, con esto entonces ya tenemos estas dos corrientes. Bueno, esta y esta. Pero como todas las corrientes de todos los elementos, en este caso las resistencias, están en función de esas corrientes, ya podemos calcular la potencia en cada una de esas resistencias. También podemos calcular la potencia en este elemento, puesto que su corriente, IB, ya la conocemos, y su tensión también. Solamente nos faltaría conocer la tensión de este elemento, para de esa forma calcular su potencia. Para hallar la tensión de este elemento podemos resolver de repente esta malla o de repente la malla de acá, cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Ahora recuerda, el objetivo ya no es hallar I1 ni IB porque ya lo conocemos, sino que el objetivo es hallar la tensión de este elemento. Vamos a llamar a dicha tensión BVX, ¿ya? Ahí está, esa tensión de acá. Para ir a esa tensión, ahora vamos a resolver esta malla de acá, esta mallita de acá, esta. Le voy a llamar la mallita 2 y la vamos a recorrer en ese sentido, ¿de acuerdo? Planteamos por acá entonces resolver la malla 2 para obtener esa tensión y luego realizar el balance de potencias y comprobar que los resultados que están acá son los correctos. Recuerda, si estos resultados son correctos, cuando yo realice el balance de potencias, este va a verificarse, ¿no? Que la suma de la potencia consumida más la suma de la potencia entregada es igual a 0, ¿de acuerdo? Es una forma de verificar los resultados. Bien, entonces la malla 2, ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Listo? Comencemos a ver por este elemento en el sentido horario. Recuerda, de más a menos disminuye menos 5. Menos 5 multiplicado por esta corriente, ¿no? Recuerda la ley de Ohm en resistencias, corriente por resistencia para la tensión. Ahí está. De más a menos disminuye, sería aquí menos 2 por la resistencia que está acá, y 1, ¿no? La corriente I1. Seguimos por este lado, de más a menos disminuye, restamos menos Bx, y esto es igual a 0. Recuerda que este más menos lo he colocado arbitrariamente, ¿de acuerdo? De repente esto sale positivo, de repente sale negativo. El signo me va a indicar si está bien colocado el más arriba, el menos abajo. Lo he colocado de esa forma sin saber cuál es el mayor y menor potencial. Ya, aquí solamente nos queda reemplazar, porque recuerda que esto yo lo conozco. Esto de aquí es menos 4,2 y esto yo lo conozco. Esto de aquí es 7,4. Esto es menos 4,2. Ya, a ver, calculadora rápidamente para determinar el valor de Bx. Bx pasa al otro lado a sumar. Esto nada más va a ser Bx. Operemos, a ver. Menos 5 multiplicado por menos 4,2. Perdón, 4,2 menos 7,4. Ya está. Luego menos 2 por menos 4,2. Ya está. Y eso es entonces 66,4. Ese es el valor de la tensión X. 66,4. 66,4 voltios. ¿Listo? Ahora continuemos calculando las potencias. Comencemos entonces primero calculando las potencias en las fuentes, ¿de acuerdo? Comencemos con la fuente de 100 voltios. La potencia en la fuente de 100 voltios, ya. La potencia en este caso es bastante sencillo, ¿cierto? Solamente es cuestión de multiplicar
la tensión por la corriente, recordando siempre que hay dos formas, o mejor dicho, dos casos al momento de calcular la potencia en un elemento. Vamos a recordar por aquí, recuerda. Cuando tú tienes un elemento, este elemento tiene una tensión, V, ¿cierto? Ya. La corriente en este elemento puede ir del más al menos o puede ir del menos al más. La diferencia entre ellos dos es la convención. La convención pasiva es que la corriente vaya del más al menos. Cuando la corriente en un elemento va del más al menos, la potencia se puede calcular simplemente como la tensión por la corriente. ¿De acuerdo? Pero cuando la corriente va del menos al más, en ese caso la potencia se calcula tensión por corriente, pero con un signo menos adelante. ¿Por qué? Porque ahora la corriente va del menos al más. Esa es la convención activa. Si la potencia sale positiva, significa que dicho elemento es un elemento pasivo, por lo tanto, dicho elemento está consumiendo potencia. Si la potencia sale negativa, el elemento es un elemento activo y por lo tanto está entregando potencia. ¿Listo? De esa forma nosotros vamos a diferenciar los elementos. A ver, comenzamos entonces con la fuente, como mencioné, ¿no? Ya, a ver, aplicamos la ecuación. Primero veamos la corriente. La corriente va del menos al más. Cuando la corriente va del menos al más, aplicamos esta ecuación. Colocamos un menos adelante y ahora colocamos aquí la tensión. La tensión es 100, aquí está. 100 multiplicado por la corriente, que es IB, ¿cierto? Ya, pero recuerda que IB está aquí arriba, ¿no? Lo hemos calculado previamente. Esto es 7,4. Por lo tanto, la potencia de este elemento es menos 740 watts. Y como te mencioné hace un momento, si la potencia sale negativa, significa que el elemento es activo, está entregando potencia. Podemos por aquí entonces indicar que este elemento entrega potencia o también podemos indicar que suministra potencia, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Vamos ahora con la otra fuente. La fuente dependiente, la que está acá. La potencia de la fuente de 1,2 IB. Es una fuente de corriente, ¿no? Vemos que la corriente para este elemento va del menos al más, por lo tanto estamos en esta situación donde la corriente va del menos al más. Hay un menos adelante al momento de calcular la potencia. Menos entonces por aquí, ¿de acuerdo? Esto va a estar multiplicado por la tensión de dicho elemento, que es Vx, multiplicado esto por la corriente de dicho elemento, es una fuente de corriente, esta es su corriente, 1,2 IB. ¿Listo? Ya, pero recuerda que este Vx se conoce, ¿no? Es 66,4, lo hemos hallado por acá. Y este IB también lo hemos hallado, 7,4. Ya está. Y de ahí tenemos entonces la potencia de esa fuente. Operemos esto en la calculadora. Ya, a ver, sería 66,4 multiplicado por 1,2, recuerda el que está acá, multiplicado por 7,4 y esto es ese valor. 589,632. 589,632. Así es, ¿no? A ver, 589,632, pero no te olvides, aquí hay un menos adelante que no ha desaparecido. Por lo tanto, aquí hay un signo menos y este elemento está entonces entregando potencia. O sea que en este caso ambas fuentes entregan potencia, ¿de acuerdo? Lo que nosotros sabemos es que todas las resistencias van a consumir potencia, o bueno, siempre consumen potencia. En este caso, entonces, vamos a calcular directamente dichas potencias. Comencemos por aquí. La potencia de esta resistencia de 2 ohm. Recordemos que para calcular la potencia de una resistencia podemos aplicar tres tipos de ecuación, ¿no? La potencia en la resistencia se puede calcular como la tensión por la corriente en la resistencia. También se puede calcular multiplicando la corriente al cuadrado por la resistencia. Y también podemos calcularlo como la tensión al cuadrado entre la resistencia. Obviamente en este caso vamos a utilizar esta forma, dado que en este caso conocemos todas las corrientes de todas las resistencias. ¿Listo? Muy bien, a ver, comencemos entonces. Para la resistencia de 2 ohm, su corriente es I1. Esto debe estar elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que es 2. Reemplacemos nada más. I1, ¿cuánto vale? Menos 4,2. Recuerda, se está elevando todo el valor de la corriente con todo y signo al cuadrado, multiplicado todo esto por 2. Calculadora, ¿de acuerdo?
¿Cómo se opera esto? Lo puedes colocar tal cual está acá. Sería menos 4.2, esto elevado al cuadrado, multiplicado por 2, ¿cierto? Igualito a lo que está acá. Operamos y obtenemos 35,28. Y esa es la potencia entonces que está consumiendo la resistencia. Recuerda, las resistencias siempre son elementos pasivos, por lo tanto siempre consumen potencia. Ahora vamos a continuar con otra resistencia más. Vamos a continuar ahora con la resistencia que está por acá. Esta puede ser, ¿no? La potencia en la resistencia de 5 ohm. ¿De acuerdo? La potencia en esta resistencia será su corriente elevado al cuadrado por su resistencia. A ver, escribimos aquí la corriente que es I1 menos IB elevado al cuadrado multiplicado por su resistencia que es 5. Ahora reemplacemos esto. Vamos a indicar, ¿de acuerdo? Esta cosita de acá es menos 4,2. Recuerda que eso lo hemos hallado previamente, está por acá. Esta cosita de acá, 7,4. 7,4. Listo, operemos esto, calculadora nada más. De una vez operamos, ¿de acuerdo? Paréntesis por acá. Menos 4,2, menos 4,2, menos 7,4, menos 7,4. Todo eso, que es la corriente que está aquí, elevado al cuadrado, multiplicado por 5. Eso nos da este valor, 672,8. Ya, entonces vamos a borrar esto, 672,8, directo nada más, ¿no? 672,8 watts. Así era, ¿cierto? Vamos a revisar. Sí, así es, ya está. Vamos ahora con otra resistencia más. Vamos ahora con esta resistencia de 20 ohm. Decimos por acá ahora la potencia en la resistencia de 20 ohm. Ya sabemos, ¿no? Corriente al cuadrado multiplicado por 20 en este caso. Ya la corriente es I1 más 1,2 IB al cuadrado, ¿de acuerdo? Multiplicado por 20. Calculadora, 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 directo nada más. Paréntesis, I1, acá está, con todo y signo, recuerda, menos 4.2 más 1.2 por IB. IB es 7,4, 7.4. Todo eso, que es la operación que está acá, elevado al cuadrado, multiplicado por 20. Eso es 438,048. 438,048 watts. ¿Listo? Seguimos ahora con otro elemento más. A ver, ya están estos tres. Vamos con este de 10. Potencia en la resistencia de 10 ohm. Ya. La potencia en esta resistencia ya sabemos, ¿no? Es su corriente, que es I1 más 0,2 IB elevado al cuadrado multiplicado por 10. Ya. Calculadora otra vez. A ver, en la calculadora comenzamos. Paréntesis, recuerda primero porque vamos a hacer la suma primero y luego lo elevamos al cuadrado. Y 1 es menos 4,2. Menos 4.2 más 0,2 multiplicado por IB, ¿cierto? ¿IB cuánto vale? 7,4. Todo eso, el resultado de esa operación elevado al cuadrado, y lo multiplicamos con 10. Y eso es, ¿cuánto sale? 73,984. 73,984 watts. Y nos falta una última resistencia, ¿de acuerdo? Que es la que está acá. Ya, hay dos resistencias de 2 ohmios, no te vayas a confundir, ¿de acuerdo? En esta resistencia la corriente es I1 y en esta resistencia la corriente es IB. Vamos a colocar por aquí la potencia en esa última resistencia, la que está por acá. Será su corriente, que es IB elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia que vale 2. Ya, ahora calculadora otra vez. La corriente IB, ¿dónde está? Acá está, ¿no? 7,4 elevado al cuadrado, recuerda, multiplicado por 2. Eso es 109,52. Ya, 109,52 watts. ¿Qué es lo que debes recordar? Debes recordar que todas las resistencias siempre consumen potencia. Así es, siempre consumen potencia. Ahora vamos a hacer el balance de potencias, ¿de acuerdo? Movemos esto por acá.
A ver, primero vamos a obtener la suma de toda la potencia entregada, que básicamente son estos dos. Vamos a sumarlos. Sería 740 o menos 740 menos 589,63, ¿no? Ya 589,632. Eso me da ese valor. 1329, a ver, por aquí vamos colocando, ¿ya? Sumatoria de potencia entregada. Ya. 1329 menos, ¿no? Menos 1329, ¿cuánto? 632. 632 watts. Ya, ahora vamos con la sumatoria de la potencia consumida. ¿Listo? Ahora sumemos la potencia consumida. A ver, 35,28 más 672,8 más 438,048 más 73,984 más 109,52 más 109,52. ¿Cuánto sale esto? Sale exactamente el mismo valor que está acá, ¿cierto? Pero con signo positivo, obviamente. Y con eso estamos comprobando el balance de potencias y también estamos comprobando estos resultados. Si estos resultados estuviesen mal, no verificaría el balance de potencias, ¿de acuerdo? Porque obviamente está mal operado. Pero como en este caso sí da el mismo resultado, significa entonces que está todo correctamente operado y lo obtenido es lo correcto. Porque al final de cuentas, el balance de potencias implica que la sumatoria de la potencia consumida más la sumatoria de la potencia entregada es igual a 0. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado el problemita y también este video. Nos vemos, hasta luego, chau chau.